Encontré esto al fondo del closet, detrás de los abrigos que ya no uso. Una caja de cartas que nunca respondí. No, no eran viejas cartas de amor, ni noticias de la familia desde lejos. Esas las guardo en otro lado con cariño. Estas eran diferentes. Eran de gente que me pidió ayuda. Amigos, conocidos, personas que confiaron en mí lo suficiente para mostrarme su vida, y yo simplemente fingí que no las había visto. Las metí aquí, en esta caja de zapatos, y la empujé tan al fondo del armario como pude, como si al esconder el papel pudiera esconder la obligación. Esta caja ha estado ahí por 32 años. 32 años de silencio deliberado. ¿Hay algo que llevas años evitando? Cuéntamelo en los comentarios. Cuando empecé a ordenar mi casa a los 77 años, créanme, pensé que mi única batalla iba a ser contra el polvo y los recuerdos bonitos. Pensé que encontraría viejas fotografías, herramientas oxidadas, quizás alguna cuenta olvidada que me haría reír. Esperaba sentir nostalgia, un poco de melancolía por el tiempo que ya se fue, pero nada más profundo que eso. No esperaba encontrarme a mí mismo. No a esta versión de mí, al hombre que llenó esta caja y muchas otras como esta. En este video, no les voy a dar 5 trucos para doblar camisetas. Les voy a contar lo que encontré en cada rincón oscuro de esta casa y lo que finalmente, después de tantos años, me vi obligado a hacer al respecto. Porque el verdadero desorden, el peso real, no estaba en los closets. Estaba en otro lugar completamente diferente. El punto de quiebre, el momento que lo cambió todo, no fue esa primera caja de cartas. Fue la segunda. Decidí enfrentar el cuarto de los Trevejos, esa habitación al final del pasillo que se había convertido en un museo de buenas intenciones. El aire adentro estaba quieto, pesado. La única luz era un rayo de sol que cortaba la penumbra y hacía bailar las partículas de polvo. Olía a papel viejo y a un encierro de décadas. El único sonido era el zumbido lejano del refrigerador en la cocina y mi propia respiración, que se sentía demasiado fuerte en el silencio. Empecé a mover cosas, sintiendo el esfuerzo en mi espalda, cada caja un ancla al pasado. Buscaba, creo, viejas declaraciones de impuestos, algo práctico. Encontré una caja grande de plástico, metida debajo de una pila de mantas. La tapa se resistió, crujiendo como si protestara. Sentí un frío extraño en el estómago, una premonición de que lo que estaba a punto de encontrar no eran simples papeles. Cuando la tapa finalmente cedió, el olor que salió no fue solo de plástico viejo. Olía a arrepentimiento embalsamado. Dentro no había impuestos. Había 3 fantasmas. Primero, los papeles de disolución de un pequeño negocio que empecé con mi mejor amigo. Siempre lo culpé a él en mi cabeza, pero ahí estaba, en mi propia letra, la prueba de que fue mi miedo, no su falta de fe, lo que nos hundió. Debajo, un fajo de fotografías de otro amigo, uno al que le di la espalda por una discusión estúpida. Ver su sonrisa joven junto a la mía me provocó un dolor físico, una punzada en el pecho por una amistad que yo mismo maté. Y al fondo, un plano enrollado, profesional, de la carpintería que soñé abrir a los 40. Me senté ahí, en el suelo polvoriento, y un pensamiento claro, frío y pesado me atravesó. Asterisco, esto no son cosas. Son los recibos de una vida que no viví, asterisco. En medio de ese desorden, me acordé de mi cuñado, Ricardo. Lo visité la primavera pasada. Su apartamento siempre me pareció una habitación de hotel en la que uno acaba de entrar. Las paredes, blancas y desnudas. Las superficies, tan limpias que reflejaban la luz con una frialdad casi quirúrgica y un eco constante que se tragaba las palabras. Recuerdo que le mencioné una vieja foto familiar mientras él preparaba café y al instante hizo ese gesto suyo, agitando la mano en el aire como si espantara un fantasma invisible que solo él podía ver. Arturo, me dijo con esa confianza suya que siempre me pareció tan ajena, toda mi vida cabe en 2 maletas. Eso es libertad. Durante años, yo le creí. Miraba mi casa, ahogada en cosas, y la suya, vacía, y pensaba que él había encontrado la respuesta. Pero sentado en el suelo de ese cuarto, rodeado de mis fantasmas de papel, entendí que éramos las 2 caras de la misma moneda.
Él lo tiraba todo, creyendo que si borraba la evidencia, borraba el pasado. Me enseñó, sin querer, que ordenar sin conciencia es tan dañino como acumular. Ricardo no tenía cajas de arrepentimientos, pero tampoco tenía acceso a las lecciones que éstas contenían. No estaba libre de peso, simplemente estaba vacío de profundidad. Sentado ahí, en el suelo de ese cuarto, con el olor a papel viejo y a decisiones no tomadas llenando el aire, tuve dos caminos claros. Podía ser como siempre he sido, cerrar la caja, empujarla de nuevo bajo la pila de mantas y bajar a la sala a encender el televisor, dejando que los fantasmas durmieran otros 30 años. O podía ser como Ricardo, meterlo todo en bolsas negras de basura, llevarlo a la acera y pretender que la ausencia de evidencia era lo mismo que la paz interior. Por un largo momento, ninguna de las dos opciones me pareció incorrecta, solo eran escapes, cada uno a su manera. Pero algo se rompió en mí en ese instante. Entendí con una claridad que me heló los huesos que mi verdadero trabajo no era vaciar la casa. Mi verdadero trabajo era entender al hombre que la había llenado. No se trataba de limpiar, se trataba de sanar. Y para eso, no necesitaba un contenedor de basura ni más negación. Necesitaba un método. Un mapa para salir no del desorden de los objetos, sino del desorden de la evasión. Así que desarrollé una serie de reglas, de hábitos, que me salvaron. Y eso es lo que les voy a compartir ahora. El primer hábito que desarrollé no fue elegante, ni profundo. Fue un acto de pura desesperación. Lo llamé la regla de una sola caja. Mis primeros intentos de ordenar eran violentos. Eran maratones de un día entero, arrancando cosas de los armarios, creando montañas de caos en el pasillo, convencido de que la fuerza bruta podía vencer a décadas de abandono. Pero cada vez, sin falta, el resultado era el mismo. A las 8 de la noche me encontraba de pie, en medio de un desastre peor que el inicial, con un dolor agudo en la espalda baja y el sabor amargo de la derrota en la boca. La casa parecía reírse de mí, el desorden se había multiplicado, alimentado por mi propia energía frenética. Me sentía más pequeño, más débil que los objetos que me rodeaban. El problema no era mi falta de ganas, era mi exceso de orgullo. Creía que podía arreglar 30 años en un sábado. ¡Qué tonto! Así que me rendí a la física del tiempo. A la mañana siguiente, en lugar de atacar una habitación entera, miré el pasillo y elegí una sola caja de cartón. Solo una. Puse un cronómetro por 1 hora y me dije, Arturo, tu único trabajo en el mundo es terminar esta caja. Nada más. Al principio se sentía ridículo, una gota de agua en un océano de desorden. Pero cuando sonó la alarma, la caja estaba vacía. Había una pequeña pila para donar, otra para la basura y un par de cosas que volvieron a su lugar. Era una victoria diminuta, casi invisible. Pero era una victoria. Y al día siguiente lo hice de nuevo. Y al otro. Aprendí que el orden no es un sprint, es un maratón que se corre de a una caja por día. El verdadero cambio no fue en la casa, fue en mi cabeza. Dejé de ver una montaña imposible y empecé a ver una serie de pequeños pasos posibles. ¿Alguna vez has guardado algo solo para demostrar algo, aunque sea a ti mismo? Cuéntame qué era en los comentarios. El segundo hábito nació en mi vieja oficina, un pequeño cuarto en la parte de atrás de la casa. Ahí me di cuenta de que estaba separando las cosas en las categorías equivocadas. No era guardar o tirar. Era objeto o evidencia. Estaba revisando un cajón del escritorio lleno de chatarra de oficina. En mi mano sentí el peso muerto de una engrapadora de metal, grande, de esas de antes, que no había funcionado en por lo menos 15 años. A su lado, un puñado de bolígrafos secos con el logo de una compañía para la que trabajé en los 80. No servían para nada. Eran inútiles. Y sin embargo, sentía una resistencia física a tirarlos. ¿Por qué? Porque no eran objetos. Eran evidencia. Eran la prueba tangible de que alguna vez fui un hombre ocupado, un hombre con reuniones importantes, un hombre cuyo escritorio necesitaba una engrapadora pesada. Eran pequeños tótems de una identidad que ya no existía, pero a la que me aferraba desesperadamente.
Ahí, con el olor a polvo y a tinta seca en el aire, creé una nueva pregunta para mí mismo. ¿Ya no era necesito esto? ¿Era qué es esto? ¿Un objeto con un propósito o un recuerdo, o es evidencia para demostrarme algo a mí mismo? La pregunta era como una luz que lo iluminaba todo. La engrapadora era evidencia. Los bolígrafos secos eran evidencia. Un montón de tarjetas de presentación viejas, evidencia. Empecé a llenar una bolsa de basura solo con evidencia. Y con cada cosa que caía dentro, sentía un peso levantarse de mis hombros. Era como renunciar a un trabajo que ni siquiera sabía que todavía tenía, el trabajo de ser mi yo del pasado. Liberarse de la evidencia no es perder tu historia, es dejar de cargar el expediente de un caso que ya se cerró. Te da permiso para ser quien eres ahora, no quien solía ser. El pasado debe ser un lugar de referencia, no un lugar de residencia. El tercer hábito me lo enseñó mi propia familia, sin siquiera estar presente. Fue el día que decidí enfrentar la biblioteca. En una de las repisas más altas había una fila de libros que mis hijos habían dejado cuando se mudaron, hacía más de 20 años. Libros de texto de la universidad, novelas que leyeron una vez. Al tomar uno, un viejo libro de historia, se abrió por la portada y vi la caligrafía adolescente de mi hija. Su nombre, escrito con esa mezcla de orgullo y torpeza de los 17 años. En el garaje, la historia se repitió. Encontré un juego de herramientas que le había pedido prestado a un vecino, un buen hombre que falleció hace casi una década. Habían estado ahí, acumulando polvo, esperando un regreso que nunca iba a suceder. Me di cuenta de que una cantidad enorme de mi desorden ni siquiera era mío. Estaba siendo el guardián de las pertenencias olvidadas de otras personas, el custodio del peso emocional y físico de otros. Así que empecé a devolver lo que no era mío. Empaqué los libros de mis hijos en cajas separadas y los llamé. Al principio se sorprendieron, luego se rieron y terminamos teniendo una conversación maravillosa sobre esos años. Fue un puente inesperado hacia el pasado, pero uno que cruzamos juntos. Las herramientas del vecino las limpié y las doné a un centro juvenil local en su nombre, un pequeño acto para honrar su memoria. El acto de devolver las cosas a sus dueños legítimos, ya sea literal o simbólicamente, liberó un espacio increíble, no solo en mi casa, sino en mi mente. Aprendí que parte de poner tu vida en orden es reconocer qué cargas son tuyas y cuáles simplemente aceptaste llevar por otros. Devolverlas no es un rechazo, es un acto de respeto, tanto para ellos como para ti. ¿Cuál es esa cosa que estás guardando para un algún día que presientes que quizás no llegará? Tengo verdadera curiosidad por saberlo. El cuarto hábito, el más difícil quizás, vino de la segunda caja. De ese plano enrollado de la carpintería que soñé abrir a los 40. Lo tuve sobre mis rodillas durante una hora en el suelo de ese cuarto polvoriento. El papel crujía cada vez que lo movía, un sonido frágil como de huesos viejos. Olía a la ambición de mi yo más joven, una mezcla de aserrín imaginado y tinta de arquitecto. Mi primer instinto, la pregunta que me había hecho 1000 veces con otros objetos, fue, ¿debería quedarme con esto? Pero la pregunta era un callejón sin salida. Sí, debía, porque representaba un sueño. No, no debía, porque representaba un fracaso. Me mantenía atrapado en el mismo ciclo de culpa y nostalgia. Sentí la misma parálisis que me impidió abrir esa carpintería en primer lugar. El objeto no era el problema, la pregunta que le estaba haciendo era el problema. Tenía que encontrar una pregunta mejor, una que no fuera sobre guardar o tirar. Y entonces la cambié. En lugar de preguntarme qué debía hacer yo con el objeto, le pregunté al objeto que me estaba pidiendo él a mí. Sostuve el plano y, en el silencio del cuarto, pregunté en voz baja, ¿qué me estás pidiendo? La respuesta fue inmediata y clara, no en palabras, sino en un sentimiento que me inundó por completo. El plano no me estaba pidiendo que lo guardara. Me estaba pidiendo que perdonara al hombre de 40 años que tuvo miedo de arriesgarse. Me estaba pidiendo que reconociera su miedo, que lo aceptara y que dejara de castigarlo por ello. No necesitaba guardar el papel una vez que finalmente recibí el mensaje. Con mucho cuidado, lo volví a enrollar y lo puse en la pila de cosas para reciclar.
Entendí que algunos objetos no son para guardarlos. Son mensajeros. Y una vez que lees la carta, puedes dejarla ir. El verdadero valor no está en el objeto, está en la lección que te entrega. El último hábito llegó una tarde, frente al closet del pasillo. Lo abrí y me encontré con un futuro que nunca llegó. Colgado en una funda de plástico, había un costoso equipo de pesca, con un chaleco que todavía se sentía rígido y nuevo, nunca usado. Al lado, una guitarra española que compré con la firme intención de aprender a tocar flamenco, un sueño que tuve para una jubilación que imaginé llena de viajes y pasatiempos exóticos. Mi jubilación real no se parecía en nada a eso. Era más tranquila, más casera, y estaba bien. Pero estos objetos eran fantasmas de una vida paralela, la vida del hombre que pensé que sería. Cada vez que abría ese closet, sentía una punzada de culpa, un recordatorio silencioso de las promesas que me había hecho a mí mismo y que no había cumplido. Eran la prueba de una versión de Arturo que nunca existió. Ahí, con el olor a naftalina y a tela nueva, entendí que para ordenar mi presente, tenía que dejar ir esos futuros que no iban a suceder. Saqué el chaleco de pesca y la guitarra. Los miré no con arrepentimiento, sino con una especie de ternura. Eran símbolos de esperanza, después de todo. Los llevé a una tienda de segunda mano esa misma tarde. Dejar ir esos objetos no se sintió como renunciar al futuro. Se sintió como aceptar la belleza y la realidad de mi presente actual. Fue un acto de profunda autoaceptación, un alivio inmenso de la presión de ser una persona que nunca iba a ser. La lección final fue esta: la paz no se encuentra en vivir la vida que planeaste, sino en amar la vida que tienes. El resto es solo peso muerto, la carga de un futuro que no te pertenece. Al final, me di cuenta de algo muy simple. Pasé 50 años de mi vida tratando de construir una vida más grande, una casa más llena, un futuro más seguro. Pero todo ese tiempo, el trabajo real era otro, uno que no se ve. El trabajo no era acumular, sino entender. No se trataba de limpiar los closets, se trataba de ventilar el alma. Todas estas cosas que les he contado, la engrapadora rota, los planos, esas cartas sin respuesta, no eran el desorden en sí. Eran el mapa del desorden que yo llevaba por dentro. Cada objeto era simplemente el eco de una decisión que no tomé, de una conversación que evité, de un miedo al que le di la razón por demasiado tiempo. El verdadero peso que cargamos en esta vida no está hecho de cosas. Está hecho de todas las veces que decidimos no decidir. Ordenar tu casa es fácil. Lo difícil, lo verdaderamente difícil, es mirar de frente al hombre que la llenó. La paz, créanme, no se encuentra en un espacio vacío. Se encuentra en un espacio honesto. Ahora te hablo a ti directamente. Tú también tienes cajas que no abres, ¿verdad? Y no estoy hablando de cajas de cartón. Hablo de esa carrera que tienes miedo de dejar, de esa conversación que sabes que tienes que empezar, de esa disculpa que llevas cargando en la garganta por 10, quizás 15 años. Empacaste todas esas decisiones no tomadas, todos esos miedos, y los guardaste en el ático de tu mente porque te pareció más fácil, porque era más seguro que lidiar con la verdad. Lo entiendo, créeme que lo entiendo. Pero tengo 77 años, y déjame contarte un secreto desde este lado del camino: esas cajas se vuelven más y más pesadas con cada año que pasa. No desaparecen por arte de magia. Solo ocupan más espacio hasta que un día te despiertas y te das cuenta de que ya no queda sitio para ti. Todavía tienes tiempo, pero no es infinito. Así que aquí está mi desafío. No mañana, no la próxima semana. En los próximos 10 minutos. Quiero que elijas una, solo una, de esas cajas. Ábrela. No tienes que resolverlo todo de golpe. Solo tienes que tener el valor de, por fin, mirar adentro. ¿Y esa caja de cartas? ¿Las que nunca respondí? La semana pasada, la llevé al patio trasero. Había una pequeña brisa, y el sol de la tarde le daba un color dorado a todo. Abrí la caja por última vez, no para leerlas, sino para despedirme. Y una por una las fui echando a un pequeño brasero.
No lo hice con rabia, ni con vergüenza. Lo hice como una liberación. Fue mi respuesta final, 32 años tarde, pero fue una respuesta. Porque el peso que cargué toda mi vida no estaba en mis cosas, estaba en mi evasión. La recompensa por todo este trabajo no es una casa limpia, es una mente tranquila. El espacio para finalmente estar aquí, ahora, mirando por esta ventana. No esperes a tener 77 años para empezar a cargar solo lo que es verdaderamente tuyo. El resto es solo peso muerto. Si esta conversación despertó algo en ti, si te hizo querer abrir una de tus propias cajas, entonces suscríbete. Aún tenemos mucho de qué hablar.